Un papel importante en ayudar es hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cómo llega a conocer un cristiano su llamado, ¿no? O don o para el ministerio. Muchas veces dentro de la iglesia vemos o nos preguntan los hermanos que ansían servir al Señor, que tienen ese deseo, esa hambre de poder ser útiles dentro de la iglesia, ¿no? ¿Cuál ve usted que es mi llamado? ¿Cuál ve usted que es mi don? ¿Qué don tengo? ¿No? O sea, ¿en qué cosa el Señor me va a usar? Estamos por eso viendo que en las Escrituras hay muchos, ¿verdad? Versículos que revelan las diferentes maneras como los siervos de Dios, los ministros, ¿verdad? Los profetas, los apóstoles fueron llamados. Algunas de esas formas han sido a través de sueños, otras a través de visiones, otros a través de manifestaciones sobrenaturales, ¿verdad? Otras veces se ha oído la voz de Dios audiblemente, otras veces han habido visitas angelicales, ¿no? Como en el caso de María, cuando ella iba a ser visitada por el Espíritu Santo para salir embarazada de Jesucristo, ¿no? Eso fue un tremendo ministerio que tuvo María. El testimonio del Espíritu Santo también es importante, ¿verdad? El Espíritu te da testimonio a ti de lo que estás escuchando, de lo que el Señor está poniendo en ti para que tú hagas, ¿verdad? Para que tú seas, para que te dispongas a hacer lo que Dios ya ha planeado hacer contigo. Muchas veces y la mayor cantidad de veces hemos visto en la iglesia que muchos han sido iluminados por un versículo en particular, ¿no? Que se convierte en un rema, se convierte en una palabra personal para esa persona, ese hermano, y ellos están aferrados a esa palabra, ¿verdad? Que es para ellos como una promesa de lo que Dios ve en ellos, de lo que Dios los ha llamado a hacer. Con algunas personas Dios simplemente coloca un deseo ferviente de ser un ministro del Evangelio, ¿no? Entonces, muchas veces algunos les preguntan, pero ¿por qué tú predicas, ¿no? En los parques, en los ómnibus, en las plazas, ¿por qué te vas a las provincias a predicar, ¿no? Y alguien te profetizó, alguien te dijo, no, es que yo siento que hay que predicarle el Evangelio a toda criatura, es algo fuerte dentro de mí, no puedo dejar de hacerlo, ¿no? Entonces ese es cómo actúa muchas veces el Espíritu Santo, ¿no? Ya en una manera muy puntual. Los evangelistas mayormente no desean otro ministerio, o sea, los que son llamados realmente a ser evangelistas, por eso es que hemos visto evangelistas que comenzaron de repente, ¿verdad?, predicando en hospitales y ahora son ministros que Dios usa en plataformas increíbles, impresionantes, como por ejemplo el caso del evangelista Anacondia en Argentina, ¿no? Su testimonio es que comenzó predicando en hospitales y bueno, después ha hecho campañas multitudinarias, ¿no? Donde miles y miles de personas se convierten a Cristo, y ese es el testimonio de muchos de los grandes evangelistas, ¿no? Entonces, en el caso de los 12 apóstoles, vemos cómo Jesús les dio un llamado mediante una invitación personal, ¿no? O sea, los apóstoles fueron escogidos por Jesucristo y pudo haber sido tan fuerte esa convicción de seguir a Jesús que todos dejaban todo lo que tenían. Pedro dejó su barca, sus redes, era un hombre muy dedicado a la pesca. Pero en cuanto Jesús lo llamó, ¿verdad? Solamente le dijo, ven, sígueme. Y él no sabía quién era, qué hacía, qué iba a hacer de su vida, ¿no? Simplemente dejó todo y le siguió. Lo mismo pasó con Mateo, que era un recaudador de impuestos, estaba ahí sentado, ¿verdad? Trabajando,
¿cómo se llama? Tomando los impuestos, ¿no? Contando el dinero. Y cuando Jesús pasó por ahí, le dijo, deja todo, ven y sígueme. Y él lo hizo tal cual, ¿no? Dejó todo su profesión y le siguió al Señor. Y así, sucesivamente con todos, ¿no? Lucas, por ejemplo, fue médico, ¿no? Y fue fue el que escribió el Evangelio, ¿verdad? De Lucas. Entonces, podemos ver cómo el Señor traía una convicción tan fuerte del llamado que no les explicaba mayor cosa, solamente ven, sígueme, ¿no? Es interesante cuando mi esposo me cuenta acerca de la manera como el Señor los llamó, ¿no? Él era corredor de autos, pero cuando sintió el llamado para servirle al Señor, él no midió las consecuencias de dejarlo todo. Era tan fuerte la atracción del llamado que simplemente lo dejó todo y se dedicó a estudiar las escrituras, ¿no? A entrar a un instituto bíblico, un seminario para servirle a Dios, ¿no? Sin saber qué venía adelante. Solamente hay un impacto muy fuerte en el llamado, donde las personas realmente están dispuestas a cambiarlo todo por servirle al Señor. Esa es una de las marcas, ¿no? tan interesantes. Entonces, el Señor después envió a un discípulo con una unción profética. No, vamos a ver el caso de Pablo, ¿no? El Señor se le aparece a Pablo en su cuerpo resucitado, ya no era, no estaba él siendo parte de Pablo de los 12 que fueron llamados al principio, sino que Pablo fue, como dice, el último de los que fueron llamados en ese tiempo apóstoles, ¿no? Y por medio de una luz brillante lo llamó, una forma personal, ¿no? Era un llamado personal. Tanto es así que Pablo ni siquiera se fue a instruir con los otros apóstoles, sino que se fue al desierto durante un buen tiempo para que el Señor mismo le enseñara y desechara todo aquello que no iba a servir de él. El Señor después envía a Pablo, a un discípulo suyo, con una unción muy fuerte, profética, el cual le impuso las manos, ¿no? A Pablo y le profetizó acerca de detalles sobre su ministerio y cómo el apóstol, cómo iba a ser el apóstol a los gentiles. Eso era algo loco en ese tiempo, era algo novedoso, que ninguno de los 12 apóstoles fue llamado a ese ministerio. Fue Pablo el que fue llamado a ese ministerio. Ese es un misterio, ¿no?, que el Señor tenía escondido, un ministerio especial que tenía para Pablo. Y Pablo realmente tuvo que pelear con todo el sistema de ese tiempo para llevar la salvación a los gentiles, aún con los propios apóstoles. En algún momento tuvo que entrar en algún tipo de ajuste, ¿no? De acercamiento a la voluntad de Dios con respecto a la salvación de los gentiles. En el Antiguo Testamento, David también tuvo un llamado especial. David llegó a conocer su ministerio como rey por medio de la profecía personal dada por el profeta Samuel. David no sabía, no tenía ni idea que él podría llegar a ser rey, ¿no? Él era pastor de ovejas, y cuando el profeta Samuel estuvo buscando el próximo rey para Israel, que tenía que ungir, fue a su casa, y sabemos que todos sus hermanos pues salieron y no lo consideraban a David que él podía ser escogido para ese propósito, ¿no? Sin embargo, ninguno de los hermanos fue elegido, y Samuel preguntó, ¿hay alguien más acá en casa? Dijeron, sí, ahí tenemos un hermano que todavía es joven, es pequeño y está pastoreando las ovejas. Llámenlo, les dijo, ¿no? Y cuando lo llamaron, dijo, este va a ser el rey, ¿no? O sea, no era su apariencia, no era su edad, no era su tamaño, era simplemente lo que Dios había decidido para él. Y le echaron el aceite en la cabeza, y desde ahí definitivamente no solo él, sino toda su familia quedó marcada con ese llamado. Tanto es así que
el rey de ese tiempo, el rey Saúl, tuvo mucho celo, mucha envidia y mucho temor acerca de esta unción que había recibido David como el próximo rey para Israel, ¿no? En el Nuevo Testamento también vemos el llamado de Timoteo, cómo Timoteo llega a conocer su llamado y cómo es impartido en los dones, ¿no? Y vemos un tema de impartición del presbiterio, de un apóstol, ¿no? O sea, tienen que haber visto en Timoteo tanta valía aún en medio de su juventud, tanta consagración, tanto compromiso con el llamado al ministerio, que ellos no dudaron en imponer su mano y transferir todo lo que Timoteo necesitaba para poder llegar a ser en algún momento un apóstol de Jesucristo, ¿no? Entonces, tanto es así que el Pablo y todo el presbiterio profético con el que él andaba, definitivamente pues soltaron sobre él, ¿no? Dones y llamamientos. Pues ese notó le aconseja a Pablo, ¿no? Avivar el fuego del don de Dios que está en él, que le fue dado por medio de la imposición de las manos del presbiterio, ¿no? Entonces Pablo sabía que ese presbiterio, cuántos dones traía. Ese presbiterio traía todas las unciones, él traía la unción apostólica. Entonces él esperaba de su hijo espiritual que llegue a esa talla, esa medida. Veía en él un potencial muy grande y definitivamente pues Timoteo tuvo un ministerio muy importante en el tiempo de Pablo. Dios evidentemente nunca se ha limitado a un solo método para llamar a sus siervos. Si usted es un ministro, recuerde cómo recibió inicialmente su llamado, cómo fue confirmado y cómo Dios obró para que llegara hasta su ministerio presente, ¿no? Entonces hay diferentes formas, ¿no? Dios no se encasilla en una sola manera, en una sola forma de llamar a sus hijos al ministerio. Y definitivamente tenemos que nosotros ver toda la multiforme gracia de Dios derramada sobre la iglesia para levantar a los ministros, ¿verdad? Para levantar a los santos. Si usted es un ministro, recuerde cómo ha recibido, ¿no? Ese llamado, ¿no? Y cómo ha llegado al ministerio. Probablemente no hay dos llamados exactamente iguales. Si usted no es un ministro ordenado, ¿cómo recibió su llamado como miembro del cuerpo de Cristo? Si todavía no conoces su ministerio dentro de la iglesia, necesitas descubrirlo. De manera que el ministro debe saber cuál de los 5 dones de ascensión él ha recibido, ¿no? Entonces, si bien es cierto, muchos de los que están entrando a lo que es el ministerio, empiezan con un ministerio de evangelístico, conforme ellos van creciendo, ¿verdad? Van tomando roles más importantes, de más responsabilidad dentro de la iglesia, de acuerdo a la fe también que les es dada a ellos para ejercer ese llamado y ese ministerio, ¿no? Muchas veces empezamos dentro de la iglesia, lo digo empezamos porque así yo también comencé, ¿verdad? Sentí fuerte el llamado a evangelizar, como dice la palabra, toda criatura. Empezamos con ayunos, con vigilias, oración, para poder salir a los parques a predicar, ir a los hospitales, hacer reuniones especiales en casas para compartir lo que era el Evangelio de Salvación, ¿verdad? Pero conforme el Señor va viendo esa disposición, ¿verdad? Te va llamando luego algo ya más contundente ya dentro de la misma iglesia, que es el ministerio pastoral, para cuidar de eso, justamente de esas personas que están llegando a Cristo, que están recibiendo a Jesús como su Salvador. Y así, ¿no? Luego, en la perseverancia y en la constancia, terminas siendo maestro en la iglesia para otros, para que otros también puedan aprender a cuidar a las ovejas, puedan aprender a evangelizar y
y todo ese crecimiento te va llevando hacia el campo profético, donde ya Dios empieza a derramar más dones sobre tu vida para ejercerlos dentro del cuerpo de la iglesia, ¿no? Y ya como nosotros podemos ver finalmente lo que es el ministerio del apóstol, ¿verdad? Que ya es un ministerio que ha abarcado los otros ministerios, que puede edificar a cualquier ministerio, que es un ministro comprobado, ¿verdad? Que no es como dice la palabra, un neófito, ni alguien que está recién comenzando en los caminos del Señor, que no conoce la Escritura, etcétera, sino es alguien que realmente Dios preparó, capacitó, lo probó dentro del ministerio y lo ha hallado apto para poder representar el ministerio del apóstol. Amén. Entonces, como le decía, Dios no se ha limitado a un solo método. Es importante recordar cómo Dios te ha llamado. Gracias a Dios por la restauración del profeta en este tiempo, ¿verdad? Y de la profecía personal. Los ministerios ahora pueden ser dados a conocer a los que no lo conocían y también ser confirmados en aquellos que sí saben cuál es su ministerio, ¿no? Eso está ayudando mucho. La restauración del profeta de oficio está haciendo que haya un valor en el llamado, en el don, ¿verdad? Porque nosotros, bueno, en el curso de la vida cristiana hemos visto dones y ministerios dentro de la iglesia que a veces se han perdido por causa de que solamente había un ministro en la iglesia y ese era el pastor, ¿no? Los evangelistas eran hermanos que tenían mucho deseo de predicar, pero no habían evangelistas ordenados dentro de la iglesia. Lo único que había realmente en autoridad era el pastor. Entonces, si alguien tenía dones proféticos, si alguien tenía, verdad, unciones apostólicas, eso no se consideraba porque no se había restaurado lo que era el ministerio profético, ¿no? Donde los profetas tienen una capacidad especial de Dios para confirmar el llamado. Muchas veces cuando nosotros estamos ministrando dentro de un presbiterio profético, el Señor nos muestra el llamado que tiene la persona y se lo decimos. Tú vas a llegar hasta tal ministerio, el Señor me muestra que tú tienes tal don, el Señor me muestra que el Señor te está llamando a esto, ¿verdad? No es que ya sean, sino que el Señor muestra al profeta el potencial que trae esa persona. Y si Dios se lo muestra al profeta de oficio, el profeta de oficio va a impartir, ¿no?, algún don especial en esa persona. Aún puede impartir el don ministerial, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces en lo que es el momento de la impartición. Eso realmente funciona. Nosotros yo he visto muchas veces cómo mi esposo tiene una unción muy especial de adorador, en la música. Dios le ha dado un llamado muy bonito en el ministerio de la adoración y la alabanza. Y él, cuando ve a un joven que él está comenzando recién a tocar algún instrumento, a desear adorar al Señor, inmediatamente lo llama, imparte sobre él esa gracia, porque mi esposo recibió una unción para que cuando él ministra con la alabanza, la gente que escucha, que percibe, ¿no?, lo que es la adoración, se llene de unción. Entonces esa misma gracia le imparte y nosotros vemos cómo en poco tiempo esa persona va llenándose de una gracia especial en cuanto a la música, en cuanto al deseo y la pasión de servir dentro de ese ministerio. Entonces esto es real, esto es auténtico, ¿verdad? Yo también lo he visto muchas veces a personas que tienen un ministerio fuerte en la oración, que impartimos un don de intercesión profética y vemos cómo esa persona de pronto empieza, ¿verdad?, con esos dones que
que, que complementan, ¿no? su llamado a la oración, su fervor por la oración. Eso es un toque profético de Dios en cuanto a todo ese hermoso ministerio en la oración. Entonces, es importante, como les decía, que cada miembro llegue a la plenitud del ministerio dentro de la iglesia, ¿no? Eh, Antes de que la iglesia pueda alcanzar su madurez y sea preparada apropiadamente para la venida del Señor. Por esta razón podemos entender el por qué Cristo está restaurando su ministerio de profeta en la iglesia, de la manera como Él lo ha ordenado, ¿verdad? El día de ayer hablaba con una hermana que está fuera de este país y me decía acá me dice, dicen que ya el Señor va a venir y ya nos vamos a ir, pero yo no veo que eso sea así, me decía, porque todavía la iglesia no está madura, me decía, ¿no? Todavía a la iglesia le falta limpiarse, todavía la iglesia no está con las vestiduras que debe estar vestida la novia para las bodas del Cordero. Entonces, analicemos, hermanos, si todavía no está lista la iglesia, entonces eso de que el Señor ya viene a llevársela, ¿qué será? Que los dones y los ministerios los vamos a ejercer allá con el Señor en el cielo. Yo creo que no, porque los dones y los ministerios son para acá, para edificar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ¿no? Para que llegue a la altura, a la estatura, a la plenitud de Cristo, para que pueda ser esa novia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante para la venida del Señor. Entonces, preguntémonos, tú y yo preguntémonos, ¿ya está lista ya para entrar en ese compromiso a la iglesia de ser la esposa de Jesucristo, ¿verdad? Todavía somos la novia, pero estamos preparándonos, ¿verdad? El ministerio apostólico y profético está funcionando, sí, pero yo creo que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, como dice la palabra. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor en estos tiempos? El Señor va a traer una convicción especial de su voluntad, del llamado a la iglesia, del compromiso, de la santificación para el avivamiento. El avivamiento no viene si no son impartidos los dones del Espíritu Santo. Y ya el Espíritu Santo está tocando, ¿verdad?, a la iglesia, no importando qué denominación es, no importando, ¿verdad?, si son bautistas, si son de cualquier otro corte teológico. El Espíritu Santo está tocando porque es la promesa del Padre, que en los posteriores tiempos el Espíritu Santo se va a derramar, ¿no? Entonces, lo primero que va a restaurar, una de las cosas primeras que va a restaurar es el ministerio profético, porque dice que todos profetizarán, ¿no? Cuando el Espíritu Santo se derrame, todos van a profetizar. Entonces, el ministerio profético se tiene que preparar, es importante. Nosotros venimos ya muchos años preparando al cuerpo de Cristo en todo lo que es lo profético porque tenemos compromiso. Sabemos que va a ser importantísimo el ministerio profético, el entender cómo se mueve, cómo funciona, cómo se tiene que tener un orden y un respeto en las cosas proféticas, en las cosas sobrenaturales. No porque es algo sobrenatural nosotros queremos imponernos o queremos pisotear algún ministerio o queremos manipular, ¿no? Por así decirlo, por tener algún don en especial, porque definitivamente todos somos parte de un cuerpo y de lo que se trata es de ejercer bien la función para bendición del cuerpo de Cristo, ¿no? No para exaltarse los unos sobre los otros, sino para servirnos los unos a los otros en el don, el llamado que el Señor nos ha dado. Entonces, vamos a ver cómo se activan estos ministerios por medio de la profecía personal. La profecía personal, cuando verdaderamente proviene del Espíritu Santo, demuestra que Dios es el que está hablando. Cuando Dios dice algo, es decretado en los cielos. Es concebido en el espíritu de la persona que reciba la palabra del Señor y la palabra de Dios lleva consigo el poder creativo que da vida y trae realización personal. Amén. El aceptar la palabra profética divina es como la concepción que se lleva a cabo en la matriz de una madre o el sembrar una semilla de maíz en la tierra.
el, el bebé nacerá y crecerá si la madre no hace nada para abortar el proceso. La semilla germinará, crecerá y producirá una o dos mazorcas grandes si el agricultor la riega, la cultiva, la deshierva y la cuida para prevenir las plagas y enfermedades. Amén. La profecía personal de parte de los profetas y del presbiterio profético es uno de los métodos ordenados por Dios para sembrar la semilla del ministerio y los dones de un individuo. La unción que fluye con la palabra profética es como la levadura que hace que el pan se levante o el agua que hace que las semillas crezcan en la tierra seca. El ministerio puede ser activado por la profecía personal y la unción profética, pero toma disciplina, diligencia y desarrollo continuo para traer al ministerio consistencia y madurez con las manifestaciones poderosas de los 5 ministerios de ascensión. Los profetas tienen la unción más grande y la capacidad de impartir y activar dones y ministerios. Amén. Entonces es importante o no el ministerio profético y que esté en actividad, que esté en función, ¿verdad? Es muy importante. Entonces debemos recordar que este ministerio no funcionará por medio de profetas que se han llamado a sí mismos profetas. Lamentablemente hay muchos que recibieron la profecía, su impartición y se les dijo que tenían un llamado, un ministerio, iban a tener un ministerio profético a las naciones y ya se sintieron que ya eran profetas y lo único que han traído es confusión. Es como que ¿no? Una persona sale embarazada, ¿no? Y el bebé tiene un mes de gestación y ya lo quieren sacar para ponerle su ropa, para presentarle a los amigos, para sacarlo al parque. No es el tiempo, ¿verdad? Entonces algo así parecido lo que pasa con aquellas personas que dicen que ya son algo que todavía están en proceso, todavía hay un tiempo, hay una preparación, hay una disciplina, hay todo un desarrollo que tienen que tener tanto en lo natural como en lo espiritual. No podemos desesperarnos y imponer ser algo que todavía no somos, que vamos a ser, que está la semilla ahí, que Dios tiene el propósito de hacer de nosotros aquello, ¿verdad? Que Él nos ha dicho, nos ha prometido o nos han profetizado, pero hemos visto tantas personas abortar, ¿verdad? Lo que Dios les ha dado por la desesperación, por la angustia de ya querer ser lo que todavía no son. Amén. Y eso es triste. Entonces, debemos recordar que este ministerio no funcionará por medio de profecías de profetas que se han llamado a sí mismos profetas. ¿Ok? No funcionará por medio de alguien que habla presuntuosamente, haciendo declaraciones proféticas de fe para llevar a cabo sus propias ideas y deseos. Los pensamientos declarados deben tener su origen en la mente y la voluntad de Dios para que puedan ser creativamente productivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos que ya dicen yo soy profeta porque a mí me profetizaron y empiezan a profetizar? Que realmente muchas veces hablan de su carne, de su corazón, de lo que quieren y piensan que decretando, diciendo tal o cual cosa eso va a pasar. No es así, hermanos, tengamos temor de Dios. Dice que el hombre está lleno de sueños, pero nosotros tenemos que tener temor de Dios y ser humildes para reconocer los tiempos y también los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Ok? Siempre hay aquellos que aprenden una verdad y entonces tratan de traer resultados por medio de fórmulas de fe, enseñanzas teológicas o disciplinas doctrinales. Pero esto es obra del Espíritu por medio del ministerio profético ordenado por Dios. Cualquier sustituto es una falsificación. Esto no sería productivo y sería un obstáculo para la persona que está profetizando y para el que está recibiendo la palabra sin unción. Cuando la profecía personal fluye en el orden divino, concebirá y activará el ministerio de los miembros y de los ministerios de la iglesia. Amén. Entonces, es
Por eso que es muy importante saber quién está profetizando en la iglesia. Si de pronto no es un auténtico profeta, va a estar soltando profecías o va a estar diciéndole a los miembros, tú tienes tal o cual ministerio, o queriendo aún sacar de la iglesia tal o cual ministerio para que le sirva a él, ¿no? No se trata que le sirva a Dios, dice, tú vas a tener tal ministerio, pero tú tienes que venir acá, donde mí, para servirle a Dios, ¿no? A través de mi ministerio. Entonces, ya ahí eso es un engaño muy grande, no nos dispongamos a ser engañados de esa manera, hermanos, porque muchos han tropezado, muchos han caído y ha sido dura la experiencia que han tenido que pasar. Algunos, conozco muchos hasta que han perdido la vida, ¿verdad? Por entrar en ese tipo de juego, por así decirlo, profético, con profetas que no son realmente profetas, sino que son personas que quieren aprovecharse del cuerpo de Cristo para que les sirvan a ellos, para que les sirvan a sus propósitos, a su ministerio, ¿verdad? Y no han tenido en ningún momento temor de Dios. Piensan que la iglesia de Jesucristo es como una empresa, ¿no? Donde tú vas y buscas los que a ti te parecen que te van a ayudar en tal o cual función dentro de la empresa, y vas y los sacas de su lugar. Y así no funciona la iglesia de Jesucristo, ni los dones, ni el llamado. Esa no es la manera como el Señor, ¿verdad?, está trabajando. Tengamos temor y temblor delante de un Dios que es fuego consumidor. Las almas le pertenecen a Cristo, son de Cristo. Entonces nosotros los profetas lo más que podemos es cuidar, ¿verdad?, del propósito que Dios tiene con ellas, el llamado, y ayudarlas a cumplir ese propósito y ese llamado. Entonces, vamos a ver acá lo que es la práctica común, lo que fue la práctica común en la iglesia primitiva, ¿no?, que fue impartir y activar un ministerio. Era práctica común en la iglesia primitiva. Nosotros podemos ver cómo es que el Señor en 3 años pudo preparar apóstoles. Nosotros sabemos que en este tiempo no es fácil, ¿verdad?, que un apóstol tiene que pasar por todo un proceso de Dios y una capacitación y un demostrar y un comprobar. Sin embargo, definitivamente el Señor estaba impartiendo, el Señor andaba con ellos, comía con ellos, caminaba con ellos, les enseñaba, les instruía, les demostraba, ¿no? O sea, estaba 24/7 con ellos, 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿verdad? Fue un discipulado, una enseñanza, pero así, como se dice, profunda y constante, para lograr que esos 12 discípulos puedan llegar a convertirse en los enviados, los apóstoles, los enviados de Él para que conquisten todo el mundo con el Evangelio, con la salvación de Jesucristo. Y si hasta ahora nos ha llegado la palabra hasta acá a nosotros, es gracias a ellos, ¿no? Porque hicieron bien su labor. El Señor hizo bien su labor con ellos y ellos hicieron bien su labor también. Entonces, podemos ver que esto de impartir y activar es verdadero, es cierto, ¿verdad? Podemos ver esto en las palabras de Pablo y Timoteo, donde le dice Pablo, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía en la imposición de las manos del presbiterio. Pablo le recordó a Timoteo que su don divino fue impartido sobre él por medio de la profecía. Esto está en 1 Timoteo 4:14, ¿verdad? Lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Le dice, recuerda qué pasó contigo, recuerda cómo fuiste impartido de todos estos dones, no dejes que se te apaguen, ¿no? O sea, ponlos en práctica, vívalos, no te duermas en el llamado, en los dones. Eso era importante lo que Pablo le decía. En su segunda epístola le vuelve a recordar, ¿no? En 2 Timoteo 1:6 le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora le habla de él, ¿no? De sus manos. O sea, ¿quién soy yo? Soy un apóstol. Yo impuse mis manos sobre ti,
¿no? Y transferir sobre ti los dones apostólicos. No te olvides de que hay un fuego, ¿no? En ti hay un fuego que tienes que avivar, que no lo debes dejar de apagar. ¿Por qué? Porque Timoteo era joven, ¿no? Por eso también le decía que nadie tenga en poco tu juventud, porque Pablo había visto el potencial en Timoteo, lo había hecho, le había impartido un tremendo y gran ministerio que Pablo tenía. Definitivamente, no conocemos mucho más allá la historia de Timoteo, pero si el Evangelio fue predicado, ¿verdad? En el mundo antiguo, Timoteo tiene que haber sido pues un personaje muy, muy importante en lo que fue esos tiempos, predicar la palabra. Evidentemente el apóstol creía y practicaba el ministerio de la imposición de las manos y la profecía para impartir y activar dones divinos y ministerios en el pueblo de Dios. Esto fue confirmado por la declaración de Pablo a los cristianos de Roma, con los cuales deseaba estar. En Romanos 1:11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, ¿no? Entonces aquí de qué estaba hablando, quiero verlos, quiero poner mi mano sobre ustedes, quiero confirmar los dones, el llamado que tienen ustedes, y si Dios pone esto, impartir todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy en ustedes, ¿no? Qué lindo, ¿no? Porque seguramente los conocía por carta, los conocía a través de la referencia de los discípulos que iban allá a llevarles la palabra, las iglesias que se iban formando. Es lo mismo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando nos han dicho que hay allá en Quitos hay 9 iglesias, pero para ir a esas iglesias que están ahí en la selva, uno tiene que estar 2 días por lo menos viajando dentro de la misma selva para llegar a esas comunidades, para poder llegar hasta ellos, y uno anhela y dice, Dios mío, yo quiero volver, porque cuando uno va solamente le alcanza tiempo para ir a un lugar, ¿no? A una comunidad, pero no puedes llegar a todas y no llegas a conocer todas, ¿no? Y uno dice, pero cuánto deseo, cuánto anhelo ir hasta ustedes, ir y ver qué dones hay, qué llamados, impartir sobre ustedes los dones ministeriales, ¿no? Impartir las enseñanzas, impartir los conocimientos que Dios nos ha dado. Es un deseo, ¿no? Cuando hay iglesias dispuestas a abrir sus corazones y sus puertas para los enviados de Dios, para los apóstoles y los profetas, yo creo que no hay alegría más grande, ¿verdad?, para un ministro, así como Pablo decía, porque deseo, ¿no? Hay un deseo, ¿no? Deseo veros, deseo estar con ustedes, deseo ministrarlos, deseo impartirles, deseo darles lo que Dios me ha dado, ¿no? Eso es algo real. En estos versículos son suficientes para demostrarnos que esta práctica era un ministerio establecido y normal en la iglesia. De hecho, hay muchos versículos sobre este tema y otras prácticas cristianas básicas, tales como la Santa Cena, el bautismo, el diezmo, las ofrendas, el coro, la orquesta de la iglesia y el orden de las reuniones de la iglesia. Tenemos referencias claras de las epístolas y ejemplos en el libro de los Hechos acerca de la imposición de manos, activación, sanidad, dirección del Espíritu Santo, revelación, instrucción general y ánimo. Además, debemos recordar que la imposición de manos es una de las 6 doctrinas importantes de Cristo que han sido mencionadas en el libro de Hebreos 6, del 1 al 2, ¿no? Podemos revisar que son doctrinas, ¿verdad? La doctrina de la imposición de las manos es una de las doctrinas importantes dentro del cuerpo de la iglesia, que muchas veces no se ha visto, pero que es real, que funciona, que establece, que confirma ministerios, que trae restauración, que trae sanidad interior a la iglesia. Cuando un ministerio apostólico y profético llega a una iglesia, parece como que hay una revolución ahí, parece como que todo lo que no estaba en orden, el Señor tiene que ponerlo en orden, tiene que ordenarlo, pero no en cuanto a las sillas, en cuanto al púlpito,
sino en cuanto a los vasos, ¿verdad?, ministeriales de la iglesia. Hay necesidad de impartir las enseñanzas, de impartir, ¿verdad?, los dones, los llamados, de establecer nuevos, ¿verdad?, ministerios, nuevos contactos con el cuerpo de Cristo, y de entender también los propósitos por los cuales nos está uniendo, ¿verdad? Hay propósitos eternos. A veces cuando Dios nos lleva a un lugar, a un país, o nos lleva a una provincia de acá de Perú, nosotros cuando llegamos ahí, al principio no sabemos exactamente el propósito o el plan de Dios allí, pero después el Espíritu Santo empieza a revelar, empieza a mostrar, empieza a decirnos lo importante que es ese lugar, o para qué nos llevó, ¿no? Si por ejemplo la iglesia que va, el ministerio que va, tiene un ministerio de sanidad, de restauración, muchas veces se restaura en la iglesia el corazón del ministro, del pastor, de los hermanos, ¿no? Si el enemigo se metió con brujería, salta todo eso y el Señor quiebra toda incursión del enemigo en cuanto a esas ramificaciones que los brujos hacen dentro de la iglesia para destruirla, aún para matar gente, ¿no? Hemos visto también en lugares donde el Señor nos ha llevado, que no solamente nos llevaba para ese tipo de ministración, sino que el lugar en sí, la zona donde estaba la iglesia, necesitaba un tema de redención de la tierra, que también es un ministerio en el que trabajamos. Y hemos visto cómo los hermanos que se disponían se activaban en ese ministerio y empezaban a tener visiones, estaban fluyendo ahí, igual que nosotros fluimos con el cuerpo de la iglesia local, ¿no? Es como que si se derramara esa unción que uno lleva, para que todos aquellos que la quieren la perciben y la toman, y de ahí esa iglesia ya no es igual, ya entran en un desafío de Dios constante con respecto a eso. Si lo que el Señor nos lleva es a impartir la escuela de todo lo que es limpiarnos, ¿verdad?, de las iniquidades, y pedir perdón y arrepentirnos, esa iglesia ya no queda igual, hermanos. En esa iglesia ya el Espíritu Santo está constantemente redarguyéndonos de pecado, de juicio, de justicia, y luego nos vuelven a llamar, nos dicen tal cosa, ¿no? Pasó, y están solicitando siempre oración por cosas puntuales en cuanto a eso, si había incursiones, ¿verdad?, del enemigo, manifestaciones, ¿verdad?, que donde el Señor nos pueda mostrar y podamos ayudar a la iglesia local a ser restaurada. Entonces, miren qué importante, ¿verdad?, es poder dejarse usar por el Señor en la medida, el llamado, el don que Dios nos ha dado. Eso no tiene precio, eso realmente uno no cobra por hacer ese trabajo. Es una alegría, es un gozo que el Espíritu Santo pone en el ministro, tan grande que no hay precio realmente que pueda nadie darte ni pagar por una alegría tan grande, ¿no? La persona que tiene realmente este llamado, este ministerio, no está viendo cuánta ofrenda le van a dar, si va a ir a predicar a tal o cual lugar. Solamente necesita un lugar, necesita un lugar donde dormir, donde comer, y dar todo lo que Dios le ha dado, porque se identifica con que esa iglesia en tal o cual lugar es parte del cuerpo de Cristo, y realmente, como les digo, el gozo, la felicidad que Dios pone por realizar el ministerio es impresionante, ¿no? Entonces vamos a ver que la iglesia y los cristianos que no practican este ministerio, que no tienen disponible, están perdiendo una obra muy importante del Espíritu Santo. Las Escrituras nos dicen que el Espíritu trae iluminación y nos muestra las cosas que han de venir para revelar ministerios y activar los dones. El profeta y la profecía personal son instrumentos y formas que el Espíritu Santo usa para llevar a cabo esta obra. ¿Ven? Entonces, hermanos, les animo a seguir adelante,
hay mucho pan todavía que rebanar dentro de la iglesia cristiana. Tenemos mucho trabajo que hacer realmente y tenemos que gozarnos en esa esperanza, en ese depósito que el Señor ha puesto en nuestras vidas, ¿no? A través de la imposición de las manos, de nuestros apóstoles, de nuestros ¿verdad? Pastores, de nuestros ministros, de nuestros profetas, que nos han estado ministrando en todo este tiempo, nuestras vidas, nuestros corazones. Nosotros agradecemos realmente mucho todo lo que ha sido la impartición de diferentes ministros en nuestras vidas. Ha sido importante, ha marcado un tiempo en nuestras vidas. Siempre nosotros les estamos contando el momento en que fuimos impartidos por el ministerio del apóstol John Eckhart y todo el equipo apostólico y profético que vino hace más de 20 años. Ellos impusieron las manos sobre nosotros y nosotros no fuimos los mismos, ¿no? Hubo un cambio muy grande en nuestro ministerio, en nuestras vidas. Igualmente cuando nosotros luego lo hicimos con la pequeña iglesia que nosotros pastoreábamos. Entonces, hermanos, animémonos, esforcémonos, porque el Señor está a las puertas de traer una tremenda y gran revolución sobre la iglesia, donde más que nunca el ministerio apostólico y profético va a ser reconocido, va a ser necesitado para que la iglesia se eleve en todo su potencial, ¿verdad? Para lo que es la cosecha gloriosa de los últimos tiempos que Dios ha profetizado en las Escrituras. El Señor no pierde, hermanos. Hay una cosecha gloriosísima que viene de almas en las cuales nosotros nos tenemos que animar, tenemos que fortalecernos y saber que somos nosotros escogidos en este tiempo, ¿no? En este tiempo para esas profecías tan importantes de Dios. Yo les mando un abrazo grande, que el Señor los bendiga, siéntanse amados, importantes por Dios, porque este plan lo tuvo Dios, de escogernos desde antes de la fundación del mundo para vivir en este tiempo. Un gran abrazo, un beso grande para todos. Dios les bendiga.